Capítulo 16. Una canción desconocida. El último apartado de esta disertación trata sobre las armas de los fusionados, que emplean toda una variedad de dispositivos fabriales para combatir a los radiantes. Resulta evidente por la celeridad con que han fabricado y empleado estos contramedidas que ya se habían valido de ellas en el pasado. Lección sobre mecánica de fabriales impartida por Navani Collin a la coalición de monarcas Uridiru Geseban de 1175. Navani sostuvo en alto la esfera oscura y cerró un ojo para inspeccionarla de cerca. Sí que era diferente de la luz del vacío. Levantó también una esfera con luz del vacío para compararla, un diamante infuso con la extraña luz que se recogía durante la tormenta eterna. Aún no sabían cómo lo hacía el enemigo para infundir esferas con luz del vacío. Todas las que poseían se las habían robado a los cantores. Por suerte, la luz del vacío se disipaba mucho más despacio que la luz tormentosa. Seguro que aún faltaban unos días para que aquella se volviera opaca. La esfera de luz del vacío tenía un extraño resplandor, un particular tono púrpura sobre negro, que Rushu definía como hipervioleta, color que la joven afirmaba que existía en teoría, aunque Navani no alcanzara a entender cómo un color podía ser teórico. En todo caso, aquel era púrpura sobre negro, coexistiendo de forma que ambos tonos ocupaban el mismo espacio simultáneamente. La extraña esfera que les había proporcionado Set parecía idéntica a primera vista. Púrpura sobre negro, un color imposible. Al igual que la esfera de luz del vacío normal, la negrura se expandía oscureciendo el aire a su alrededor. Pero en aquella esfera había un efecto adicional, uno en el que Navani no había reparado al verla por primera vez. Distorsionaba el aire que la rodeaba. Mirar demasiado tiempo la esfera provocaba una clara sensación de desorientación. Evocaba algo erróneo que Navani no se veía capaz de definir. Hola, adiós. Hola, Halloween. Descansa si es que ya vas a dormir. Ahí me perdí. Navani no veía capaz de definir. Gavilar había poseído esferas de luz del vacío, porque Navani recordaba verlas, y solo ese hecho ya era bastante desconcertante. ¿Cómo había podido su marido obtener luz del vacío años antes de la llegada de la tormenta eterna? Pero aquella otra esfera negra, ¿qué podía ser? Asesino, dijo Navani, mírame. Set, el asesino de blanco, alzó la vista desde el interior de su celda. Habían pasado 16 días desde que Navani y Dalinar regresaran de probar el cuarto puente en batalla. 16 días dedicados a ponerse al día con el trabajo cotidiano en la torre, como supervisar las expansiones que planeaban hacer al mercado y ocuparse de los problemas de saneamiento. Solo después de todo eso, Navani disponía de la cantidad suficiente de tiempo que dedicar a la luz del vacío y la naturaleza de la torre. Hola, Dios Verde. Buenas. La desconocida que se había puesto en contacto con ella por Vinculacaña no había vuelto a dar señales de vida. Navani había decidido no prestarle más atención, ya que ni siquiera sabía si se trataba de una persona cuerda. Y ya tenía bastantes preocupaciones, como el hombre que estaba sentado en un calabozo delante de ella. Seth tenía en el regazo su extraña hoja esquirlada, esa de la que emanaba humo negro al desenfundarla. Cuando había cuestionado la decisión de permitir que el preso siguiera armado, Dalinar había respondido: «Creo que el lugar más seguro donde guardar esa cosa es en su poder». Navani no compartía esa opinión. En la de ella deberían arrojar aquella rara hoja esquirlada al fondo del océano, como habían hecho con la gema que contenía la emoción. Seth no daba la impresión de ser lo bastante estable como para confiarle una esquirla, y mucho menos una tan peligrosa como aquella. De hecho, Navani habría deseado que ejecutaran al asesino como se merecía. Dalinar no estaba de acuerdo, así que juntos habían decidido dejar a Seth con vida. Ese día, el Shin estaba sentado en el suelo de su celda de piedra, con los ojos cerrados, ataviado con ropa blanca a petición propia. Le habían concedido las pocas comodidades que había solicitado.
una cuchilla para afeitarse, una sola manta y permiso para bañarse todos los días. Y luz, muchísima luz. Docenas de esferas que iluminaran su reducida celda de piedra y desterraran hasta el último atisbo de sombra. Había puesto barrotes al principio de la estancia, aunque no bastaban para mantener encerrado al asesino si decidía escapar. Esa hoja esquilada podía reducir objetos a humo con solo hacerles una muesca. «Quiero que vuelvas a hablarme de la noche en que mataste a mi marido», le dijo Navani. «Los Parshendi me ordenaron ejecutarlo», respondió Seth en voz baja. «¿Y no te preguntabas por qué querrían matar a un hombre la misma noche en que firmaban un tratado de paz con él?» Está potente, está potente. Creía ser sin verdad, dijo Seth. Esa condición requería de mí hacer lo que mi amo me ordenara, sin cuestionarlo. En su voz se detectaba solo una levísima traza de acento. Ahora tu amo es Dalinar. Sí, he hallado un camino mejor. Durante mi existencia como sin verdad, seguía el camino de la piedra jurada. Obedecía a quien quiera que tuviese esa piedra. Ahora me he dado cuenta de que jamás fui sin verdad. En vez de eso, me he comprometido con un ideal, el Espina Negra. Todo lo que él desee lo haré realidad. ¿Y si Dalinar muere? Entonces buscaré otro ideal, supongo. No me lo había planteado. ¿Cómo puede ser que no se te hubiera ocurrido? Sencillamente es así. Yo tengo la piedra, obedéceme a mí, pero yo no soy un sin verdad, así que te la pelas. Tormentas, qué peligroso es esto, pensó Navani. Dalinar podía hablar sobre redención y reparar espíritus rotos, pero aquel ser era un fuego que ardía descontrolado, dispuesto a escapar de la chimenea y consumir todo combustible que encontrase. Seth había asesinado reyes y altos príncipes, a más de una docena de gobernantes por todo Roshar. Sí, la mayoría de la culpa recaía en Taravangian, pero Seth era la herramienta que había empleado para provocar toda esa destrucción. No terminaste tu historia, dijo Navani, la de la noche que mataste a Gavilar. Vuelve a contarme lo que ocurrió, la parte de esta esfera. Caímos, susurró Seth abriendo los ojos. Gavilar quedó roto por el impacto, su cuerpo herido de muerte. En ese momento me trató no como a un enemigo, sino como al último hombre vivo, al que vería jamás. Me hizo una petición sagrada, al ser las últimas palabras de un moribundo. Pronunció varios nombres que ya no recuerdo, preguntándome si me habían enviado esas personas. Cuando le aseguré que no era así, sintió alivio. Creo que temía que la esfera cayera en sus manos, así que me la entregó a mí. Confiaba más en su propio asesino que en las personas que lo rodeaban. Yo incluida, pensó Navani. Tormentas. Creía tener superada la ira y la frustración que había sentido hacia Gavilar, pero allí estaban, retorciendo sobre sí mismas en la boca de su estómago, provocando que se alzaran Furiespren bajo sus pies. Me dio un mensaje para que se lo transmitiera a su hermano, siguió diciendo Seth, con una mirada hacia los Furiespren que se acumulaban. Apunté sus palabras, ya que era lo más que podía hacer para cumplir con esta petición de un moribundo. Tomé la esfera y la escondí, hasta que tú me preguntaste si había encontrado algo en su cadáver, momento en el cual la recuperé. Eso había ocurrido hace solo un mes, y porque a Navani se le había ocurrido hacerle la pregunta. De no ser así, Seth habría seguido sin decir ni una palabra sobre aquella esfera, como si su mente fuera demasiado infantil o estuviera demasiado tensa para darse cuenta de que debería haberla sacado el tema. Navani tuvo un escalofrío. Estaba a favor de reconfortar a los enfermos de la mente, una vez estuvieran bien retenidos, y que objetos como las malignas hojas esquiladas parlantes fuesen retiradas de su posesión. Navani tenía una lista de datos sobre la hoja esquilada que había ido redactando a partir de sus conversaciones con Seth, y pensaba que quizá fuese una hoja de honor que se hubiera corrompido de algún modo. A Seth se la había entregado un heraldo, al fin y al cabo, pero Navani la encontraba difícil de estudiar, porque estar en presencia de Seth le provocaba náuseas.
Por lo menos el espren de la espada había dejado de hablar a las mentes de quienes pasaban junto al calabozo. Habían sido necesarios 3 requerimientos de Dalinar para que Seth por fin refrenara a aquella cosa. ¿Y estás seguro de que esta es la misma esfera que él te entregó? Dijo Navani. Lo es. ¿No te dijo nada sobre ella? Ya respondí a esa pregunta, y volverás a responderla hasta que yo esté convencida de que no olvidas ningún otro detalle. No olvidas, dice. Seth dio un leve suspiro. No me habló de la esfera. Estaba muriendo y apenas fue capaz de pronunciar esas últimas palabras. No estoy seguro de que fuesen proféticas, como a veces lo son las voces de los moribundos en mi país, pero las obedecí de todos modos. Navani se volvió para marcharse. Tenía más preguntas, pero debía racionar su tiempo con el asesino. Cada momento que pasaba cerca de él la enfermaba físicamente. En estos momentos ya se le empezaba a revolver el estómago y temía perder su desayuno. ¿Me odias?, preguntó Seth desde detrás, calmado, casi insensible. Demasiado calmado, demasiado insensible para estar dirigiéndose a la persona a quien había hecho enviudar. Sí, dijo Navani. Bien, respondió Seth, y la palabra resonó en la pequeña celda. Bien, gracias. Estremecida y asqueada, Navani huyó de su presencia. Menos de 1 hora después salió al paseo de las nubes. Una terraza ajardinada que se extendía desde la base del 8º anillo de la torre. Urídiro tenía casi 200 plantas de altura, 10 anillos de 18 pisos cada uno, por lo que en el 8º anillo estaba cerca de su cima a una altura vertiginosa. Casi toda la torre estaba construida contra las montañas, con paredes de la estructura incrustadas por completo en la piedra. Era solo allí, cerca de la cúspide, donde la torre se alzaba en todo sobre la roca circulante. El paseo de las nubes rodeaba casi el perímetro entero del anillo, una superficie de piedra al aire libre con un parapeto de seguridad a un lado. Sus vistas eran de las mejores que podía ofrecer Urídiro. Navani había subido allí a menudo en los primeros meses que había pasado en la torre, pero se había corrido la voz del espectacular panorama que podía contemplarse desde el paseo. Si en otro tiempo Navani había podido recorrer el paseo de las nubes entero sin encontrar ni un alma, ese día vio a docenas de personas dando una vuelta por allí arriba. Se obligó a verlo como una victoria, no como una intrusión. Una parte de la visión que tenían para aquella torre era la de una ciudad donde pudieran mezclarse los distintos pueblos de Roshar, con las puertas juradas proporcionando acceso directo a ciudades de todo el continente. Urídiro podía crecer y volverse cosmopolita de formas en las que Kholinar ni siquiera habría soñado. Mientras caminaba, Navani no solo vio los uniformes de 7 principados diferentes, sino también a gente vestida con los diseños de 3 gobiernos locales Makabaki distintos. Estaban representando los mercaderes taileños, los soldados semuli, los comerciantes natanos. Había hasta unos pocos aimianos, remanentes de los humanos, remanentes de los humanos que habían escapado de Aimia, las barbas de los hombres atadas con cordeles. La mayor parte del mundo estaba enredada en la guerra, pero Urídiro era un caso aparte, un lugar de serena calma por encima de las tormentas. Los soldados acudían allí para pasar sus permisos. Los comerciantes compraban allí sus mercancías, asumiendo las tarifas propias de los tiempos de guerra para evitar el coste de intentar integrar bienes cruzando frentes bélicos. Los eruditos iban allí para que sus mentes chispearan contra las que trabajaban en resolver los problemas. ¿Qué quieres? De una nueva era. Urídiro era en verdad algo grandioso.
Navani deseó que el ocar viviera para ver las maravillas que estaba haciendo la ciudad. Lo mejor que podía hacer era encargarse de que su hijo creciera para saber apreciarla. Así que separó los brazos cuando llegó al lugar acordado. La niñera dejó a Gavinor en el suelo y el niño echó a correr y saltó al brazo de Navani. Con la abuelita. Lo apretó bien fuerte, agradecida por los progresos que habían hecho. Cuando por fin habían rescatado a Gavinor, estaba tan asustado y huidizo que se había encogido cuando Navani intentó abrazarlo. Ese trauma de hacía un año por fin estaba desapareciendo del chico. A menudo se mostraba solemne, demasiado para tener 5 años, pero había aprendido a reír de nuevo, por lo menos con ella. «Yayi», exclamó el niño, «Yayi, he montado a caballo». «¿Tú solito?», preguntó ella levantándolo del suelo. «Me ha ayudado Adolín», dijo él, «pero era un caballo muy grande, y no me he asustado ni cuando se ha puesto a andar. Mira, mira». Señaló y Navani lo levantó en brazos mientras miraban hacia los campos que se extendían muy por debajo de ellos. Estaban demasiado lejos para distinguir ningún detalle, pero eso no impidió que el pequeño Gab le explicara con pelos y señales los distintos colores de los caballos que había visto. Navani le dedicó una sonrisa de ánimo. El entusiasmo del niño no solo era contagioso, sino también un alivio. Durante sus primeros meses en la torre apenas había hablado. Que ya estuviera dispuesto a hacer más que acercarse un poco a los caballos que lo fascinaban, pero también lo aterrorizaban, era una gran mejoría. Sostuvo en brazos a Gab, cálido a pesar del aire frío. Mientras el chico hablaba, seguía siendo demasiado pequeño para su edad y los médicos no estaban seguros de si le habrían hecho algo raro durante su estancia en Kholinar. Navani estaba furiosa con Aesudan por todo lo que había ocurrido allí, pero también igual de furiosa consigo misma. ¿Qué parte de responsabilidad correspondía a Navani por dejar sola a la mujer y que pudiera invitar a una de los desechos? No podía saberlo, se dijo Navani. No puedes cargar tú con la culpa de todo. Había intentado sobreponerse a esos sentimientos y a otros también irracionales que le susurraban que compartía la culpa por la muerte de Elhokar. Si le hubiera impedido ir a aquella absurda misión. No. Abrazaría a Gab y le dolería, pero seguiría adelante. Se obligó a pensar en los maravillosos momentos que había pasado con Elhokar en brazos cuando era niño, y a no obsesionarse con la imagen de ese niño pequeño muriendo por la lanza de un traidor. «¿Yayi?», dijo Gab mientras contemplaban las montañas. «Quiero que el Yayo me enseñe la espada». «Ah, seguro que podrá hacerlo en algún momento», respondió Navani y señaló. «Mira esa nube, qué grandota es». «Los otros chicos de mi edad aprenden la espada», insistió Gab con voz más suave, «¿verdad?». Era cierto. En Aleskar las familias, sobre todo las ojos claros, iban juntas a la guerra. Los asesianos lo consideraban antinatural, pero para los Alesi era como se hacían las cosas. A los 10 años los niños ya aprendían a servir como ayudantes de oficiales, y a menudo se les daba una espada de entrenamiento en el momento en que empezaban a andar. «No tienes que preocuparte por eso», le dijo Navani. «Si tengo una espada», dijo Gab, «nadie podrá hacerme daño. Podré encontrar al hombre que mató a mi padre y podría matarlo». «Cálmese, mocoso. 5 años y ya pensando en esas cosas». Navani sintió un escalofrío que nada tuvo que ver con el aire gélido. Por una parte, era una forma de hablar muy propia de los Alesi. Pero aún así le partió el corazón. Abrazó a Gab con fuerza. «Tú no te preocupes por eso. ¿Hablarás con el Yayo, por favor?». Navani suspiró. «Se lo preguntaré». Gab asintió sonriendo. Por desgracia, Navani no podía pasar mucho tiempo con él. Disponía de 1 hora antes de reunirse con Dalinar y Jasnah, y antes de eso tenía que hablar con unos científicos allí arriba, en el paseo de las nubes. Así que al cabo de un rato devolvió a Gab a la niñera,
Se secó los ojos, avergonzándose de estar llorando por algo tan trivial, y siguió su camino deprisa. Era solo que Elocar había aprendido mucho. En los últimos años, Navani lo había visto crecer y transformarse en algo imponente, en un hombre mejor que Gavilar, digno de reinar. Una madre jamás debería tener que llorar a sus hijos, jamás debería tener que pensar en su pobre niñito, yaciendo solo y muerto en el suelo de un palacio abandonado. Se obligó a seguir avanzando, devolviendo un asentimiento a los soldados que elegían inclinarse, o por sorprendente que le pareciera, hacerle el saludo marcial, llevándose las manos a los hombros, con los nudillos hacia afuera. Así eran los soldados en los últimos tiempos. Navani supuso que, con algunas de sus comandantes aprendiendo a leer y algunas de sus hermanas uniéndose a los radiantes, la vida podía hacerse confusa. Necesito agua. Terminó llegando al puesto de investigación que habían establecido al final del Paseo de las Nubes. El científico jefe al cargo de las mediciones atmosféricas era un fervoroso de cuello particularmente largo, con la cabeza calva y la piel que colgaba debajo de su barbilla. El hermano Bene era clavadito a una anguila que se había puesto túnica y hubiera hecho crecer un par de brazos a base de pura determinación. Pero era un tipo alegre y salto animado hacia ella con sus cuadernos. «Brillante», exclamó, cuidándose de no hacer caso a Eltebar, el predicetormentas, que estaba cerca tomando sus propias medidas con los instrumentos. «Mira aquí, mira aquí». Bene señaló el historial de lecturas barométricas que había registrado en su cuaderno. Esto de aquí. Dio unos golpecitos al barómetro que estaba dispuesto sobre una mesa científica con termómetros, algunas plantas, un reloj solar y un pequeño astrolabio. Eso además de las distintas parapuchas astrológicas que les tormentas habían montado allí también. «Se eleva por delante de una tormenta», dijo Bennet casi sin aliento. «Un momento. ¿El barómetro sube antes de una tormenta?» «Sí, pero es lo contrario de lo que debería ocurrir, ¿verdad?» «Sí, ya lo creo. Y mira, las lecturas de temperatura antes de una tormenta también suben ligeramente. Quería saber cuánto más frío hacia aquí arriba, en el Paseo de las Nubes, que abajo en los campos. Pues brillante, resulta que hace más calor». Navani frunció el ceño y miró hacia la gente que paseaba. No había ni rastro de vaho delante de sus caras. Navani tenía la sensación de que allí arriba hacía más frío, pero podía ser porque era lo que esperaba. Además, siempre llegaba hasta allí desde el interior de la torre, por lo que era imposible no comparar la temperatura con la calidez de dentro en vez de con la que hubiera allí abajo. «¿A qué temperatura estás ahora mismo?», preguntó. «Abajo, digo». «Lo he preguntado por Vinculacaña. Las medidas son concluyentes. Son como mínimo 5 grados menos en la plataforma». «¿5 grados? Tormentas. Calor por delante de una tormenta y un aumento de la presión», resumió Navani. «Contradice nuestros conocimientos, pero ¿alguien había hecho mediciones como estas desde tanta altura? Quizá lo que sea natural al nivel del mar se invierta aquí arriba». Sí, respondió el fervoroso. «Quizá podría ser eso. Pero mire estos libros. Contradicen esas hipótesis. Medidas tomadas en varias expediciones comerciales comecuernos. A ver si las encuentro». Empezó a buscar en papeles, aunque a ella no le hacía falta. Tenía su propia sospecha sobre lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué iban a incrementarse la presión y la temperatura antes de una tormenta? Porque la estructura estaba preparándose para ella. La torre era capaz de adaptarse a las tormentas. Era otra prueba sumada a unos datos que seguían creciendo hasta hacerse tan montañosos como aquellos picos.
Uridiru podía regular la temperatura, la presión, la humedad. Si lograra hacerla funcionar del todo, la vida allí arriba mejoraría drásticamente. Pero ¿cómo repararla si el Spren que vivía allí había muerto? Navani estaba tan absorta con la cuestión que casi ni se fijó en las inclinaciones. Su subconsciente las registró al principio como más gente haciéndole reverencias que eran demasiadas y demasiado profundas. Se volvió para descubrir que Dalinar pasaba por allí, acompañado por Taravangian. La gente se apartaba para dejar pasar a los dos reyes, y Navani se sintió idiota. Ya sabía que iba a reunirse esa tarde, y aquel era uno de sus lugares favoritos para pasear. Los demás encontrarían positivo que los dos reyes estuvieran juntos, pero Navani no pasó por alto el hueco que había entre ellos. Sabía cosas que otros no. Por ejemplo, Dalinar ya no recibía a su antaño amigo junto al hogar para pasar horas charlando, y Taravangian ya no asistía a los encuentros privados del círculo interno de Dalinar. Porque sí, agarran a putazos. No habían podido expulsar a Taravangian de la coalición de monarcas, ni tampoco estaba dispuesto a hacerlo todavía. Los crímenes del rey, por terribles que fuesen, no habían sido más sangrientos que las del propio Dalinar. El hecho de que Taravangian hubiera enviado a Set contra los emperadores sasishanos, desde luego, había tensado las relaciones e incrementado los roces en el seno de la coalición. Pero de momento todos estaban de acuerdo en que los siervos de Odium eran un enemigo mucho más apremiante. Me estoy quedando bien dormida. Taravangian, de todos modos, jamás volvería a ser digno de confianza. Por lo menos, las atrocidades de Dalinar habrían formado parte de actos oficiales de guerra. Aunque Navani tenía que reconocer que se había perdido cierta autoridad moral en la distribución anticipada de las memorias de Dalinar. Las tropas Colin, antaño tan orgullosas que rayaban en lo arrogante, caminaban con los hombros un poco más gachos, levantando un poco menos la cabeza. No era que la gente no hubiera sabido las barbaridades que se cometieron en la guerra de unificación de los Colin. Todo el mundo había oído hablar de la terrible reputación de la Espina Negra, de ciudades quemadas y saqueadas. Mientras Dalinar había estado dispuesto a fingir que sus actos habían sido nobles, el reino había podido fingir que sus actos habían sido nobles. Lo volví a leer. Podía fingir lo mismo. Cuando dejó de estarlo, los Alesi se habían visto obligados a afrontar una verdad que llevaba mucho tiempo escondida tras justificaciones y propaganda política. Ningún ejército, por muy limpia que fuese su reputación, salía a la guerra impoluto. Y ningún líder, por noble que fuera, podía evitar hundirse en el Krem cuando entraba en el juego de la conquista. Navani pasó un rato más repasando las lecturas con Bemé y luego fue a ver a los astrónomos reales, que estaban erigiendo unos nuevos telescopios fabricados con los lentes de la mejor calidad importados de Tailena. Estaban seguras de que desde tan alto tendrían unas vistas espectaculares cuando los telescopios estuvieran calibrados. Navani hizo algunas preguntas a las mujeres mientras trabajaban, pero se marchó cuando empezó a sentirse un incordio. Una verdadera patrocinadora de las ciencias sabía cuando molestaba en vez de ayudar. Pero cuando estaba volviéndose para marcharse, Navani se quedó pensando un momento y sacó del bolsillo la extraña esfera de luz del vacío que le había dado Set. Talna, dijo a una ingeniera,
Tú eres joyera antes de dedicarte a las lentes, ¿verdad? Aún sigo con eso a temporadas, respondió la mujer bajita. Estuve unas horas en la seca la semana pasada, comprobando pesos de esferas. ¿Qué opinas de esto? Preguntó Navani, sosteniendo en alto la esfera. Talna se pasó un mechón de pelo detrás de la oreja, cogió la esfera y la sostuvo con su mano enguantada. ¿Qué es? ¿Luz del vacío? Buscó en el bolsillo de su chaqueta, sacó una lente de joyera y se la puso en el ojo. No lo sabemos seguro, dijo Navani. Padre Tormenta, dijo la mujer. ¡Qué buen diamante! Nem, ven a echar un vistazo. Llegó otra ingeniera, que cogió la lente y la esfera y dio un suave silbido. Tengo más aumentos en mi cartera, ahí al lado, dijo mientras hacía una seña. Una ingeniera asistente le trajo un dispositivo ampliador más grande, por el que se podía mirar con los dos ojos. ¿Qué es? Preguntó Navani. ¿Qué ves? Es casi perfecta, afirmó Nen, colocando la esfera en unas tenazas. No creció como gema corazón, eso puedo asegurarlo. La estructura jamás se alinearía con tanta exactitud. Esta esfera vale miles, brillante. Lo más probable es que pueda contener luz tormentosa durante meses sin ninguna pérdida. Puede que años, y más todavía si es de luz del vacío. Estuvo más de 6 años en una cueva, dijo Navani, y aún brillaba, o como quieran llamar a esa negrura. ¿Cuándo la encontraron? Pues sí que es rara, convino Talna. Es una esfera muy extraña, brillante. Eso tiene que ser luz del vacío, pero no termina de encajar. O sea, es negra y violeta, como las demás que he visto, pero... El aire se distorsiona a su alrededor, dijo Navani. Exacto, exclamó Talna. Eso es, qué raro. ¿Podemos quedárnosla para estudiarla? Navani vaciló. Tenía planeado hacer sus propias pruebas a la esfera, pero tenía que atender las necesidades de la torre y trabajar en nuevas versiones de su máquina voladora. Siendo franca consigo misma, pretendiendo hacer pruebas a aquella esfera desde que la había recibido, pero nunca tenía tiempo. Sí, hacedlo, por favor, dijo Navani. Hacedle las pruebas de medida habituales para la luz tormentosa, de luminosidad y demás, y mirad a ver si podéis transferir la luz a otras gemas. Si lo lográis, probad a usarla para alimentar distintos fabriales. La luz del vacío no funciona en los fabriales, repuso Nam, frunciendo el ceño. Pero tienes razón, a lo mejor esto no es luz del vacío. Sí que es cierto que se ve rara. Navani hizo que le prometieran que mantendrían oculta la esfera y que solo la informarían a ella de los resultados de las pruebas. Les dio permiso para requisar auténticas esferas de luz del vacío, capturadas en batalla, y usarlas para comparar. Luego dejó la extraña esfera con ellas, nerviosa. No porque no confiara en las dos mujeres, que manejaban equipos muy caros y delicados, y sin embargo habían demostrado ser de fiar. Pero la parte de Navani que había deseado estudiar aquella esfera en persona se sintió decepcionada. Por desgracia, era un trabajo que correspondía a las eruditas, no a ella. Lo dejó en sus manos capaces y pasó a otra cosa. En consecuencia, fue la primera en llegar a la pequeña cámara sin ventanas cerca de la sierra de la cima de la torre, donde Yasna y Dalinar celebraban sus reuniones. Aquellos pisos tan altos eran lo
lo bastante pequeños para poder controlarlos por completo, estableciendo puestos de guardia que restringieron el acceso. Era muy frecuente que más abajo las salas y los pasillos dieran una sensación agobiante, como si hubiera alguien observándolos. Las paredes tenían aberturas que hacían circular el aire entre las estancias. Y los conductos seguían unos rumbos estrambóticos que apenas estaban cartografiados por los niños que habían enviado a reptar por ellos. Nunca se podía saber con absoluta certeza que no había nada escuchando a escondidas en una conversación privada desde algún hueco con cano. En cambio, allí arriba, las plantas solían tener menos de una docena de salas. Había trazado planos concienzudos de todas ellas y las había comprobado la acústica. La mayoría tenían ventanas, lo cual las hacía acogedoras. Navani se notó más relajada, incluso en una cámara de piedra sin ventanas como aquella, siempre que su mente supiera que al otro lado de la pared estaba el cielo abierto. Mientras esperaba, Navani repasó los apuntes de sus cuadernos para teorizar sobre la esfera oscura de Gavilar. Buscó un testimonio que había transcrito de Riley, el miembro oyente del Puente 4. Riley juraba que Gavilar había entregado a su general Eshonai cuando Navani le había una esfera de luz del vacío años antes de la llegada de la tormenta eterna. Cuando Navani le había enseñado algunas pequeñas esferas, la reacción de Riley había sido muy curiosa. No sé lo que es eso brillante, había dicho, pero me da una sensación dolorosa. La luz del vacío es peligrosa y tentadora, como si solo por tocarla la luz del vacío es peligrosa y tentadora, como si solo por tocarla mi cuerpo fuera a bebérsela con ansia. Eso de ahí es distinto. Tiene una canción que no había oído nunca y vibra mal contra mi alma. Yo estoy leyendo súper mal ahorita, que ya no puedo con el sueño. Navani pasó a otra página y anotó algunas ideas. ¿Qué pasaría si intentaban cultivar plantas con la luz oscura de aquella esfera? ¿Se atrevería Navani a pedir a un radiante que intentara absorber esa extraña energía? Ya casi termino este capítulo. Seguía escribiendo cosas parecidas cuando llegaron a Dolin y Shallan con el bisón. Habían estado entreteniéndolo de vez en cuando durante las anteriores semanas, enseñándole la torre y preparando alojamientos separados para sus tropas cuando llegaron en el cuarto puente, al cabo de unos pocos días. El menudo general no llevaba uniforme, sino solo unos pantalones corrientes y una camisa abotonada de sencillo corte herdaciano, con tirantes y una casaca suelta. ¡Qué raro! ¿No sabía que ya no era un refugiado? ¿Crees que podías enseñarnos?, estaba diciendo Shallan. Pelirroja y sin sombrero. De verdad, me gustaría saber cómo te libraste de esos grilletes.
Tiene su arte, respondió el herdaciano. No es solo cuestión de práctica, sino sobre todo de instinto. Cada restricción es un acertijo que resolver, y la recompensa es ir allí donde no deberías, ser lo que no tendrías que ser. Brillante, no me parece una afición muy propia de una joven con tan buenos contactos. Créeme, dijo ella, mis contactos son todo menos buenos. No dejo de encontrar trozos de mí misma, tirados por ahí, olvidados. Llevó al bisón hasta la otra puerta para señalarle el puesto de guardia que había tras ella. Adolín dio un abrazo a Navani y se sentó en la silla de al lado. Ese bisón la tiene fascinada, susurró a Navani. Tendría que habérmelo esperado. ¿Qué son esas ropas que lleva? Preguntó ella en voz baja. Lo sé, lo sé. Adolín hizo una mueca. Le he ofrecido a mis sastres y le ha propuesto que le hagan un uniforme herdaciano. Pero me ha dicho, Erdaz ya no existe. Además, un hombre de uniforme no puede llegar a los sitios donde me gusta ir. No entiendo a ese hombre. Al otro lado de la pequeña sala, el bisón miró una salida de aire en la piedra y fue asintiendo mientras Shallan le explicaba la seguridad de la cámara. Está planeando cómo escabullirse, dijo Adolín con un suspiro y subió los pies a la mesa. Ya nos ha dado esquinazo 5 veces hoy. No sé si está paranoico o loco o si solo tiene un sentido del humor muy cruel. Se inclinó hacia Navani. Sospecho que no sería tan horrible si Shallan no se hubiera quedado tan impresionada la primera vez. Le gusta mucho lucirse. Navani bajó la mirada a las botas nuevas de Adolín, con ribetes de oro. Eran ya el tercer par que le veía puesto esa semana. Ay, muchacho. A ver. Okay. Llegó Dalinar y dejó a 2 guardaespaldas fuera de la puerta principal. Siempre insistía en que Navani aceptara llevar también algunos guardias, y ella siempre los aceptaba, cuando tenía que transportar equipo pesado. Y la verdad, Dalinar no era quien para quejarse. ¿Con qué frecuencia dejaba él atrás a sus propios guardias? En la sala había unas pocas sillas y una sola mesa pequeña en la que Adolín había apoyado sus botas. ¡Ay, ese chico! Nunca se reclinaba en la silla ni subía los pies a ningún sitio cuando llevaba calzado normal y corriente. Dalinar pasó al lado y dio un golpecito con los nudillos en las botas. Decoro, dijo, disciplina, dedicación. Detalle, duelo, delicioso. Adolín lanzó una mirada a su padre. Ah, persona, creía que estábamos diciendo palabras al azar que empezaran igual. Dalinar miró furibundo a Shallan. ¿Qué pasa? Preguntó ella. Él no era así antes de que tú llegaras, dijo Dalinar. Que el padre Tormenta nos asista, exclamó alegre Shallan, sentándose al lado de su marido y poniéndole una mano protectora en la rodilla. Un Colin que ha aprendido a relajarse un poco de vez en cuando. Seguro que ahora las lunas se saldrán de órbita y el sol caerá sobre el planeta. Ni Shallan ni Dalinar reconocerían jamás que se peleaban por Adolín, y de hecho Navani sospechaba que Dalinar hasta insistiría en que aprobaba el matrimonio. Pero lo cierto era que Dalinar nunca había tenido que rendir ningún hijo suyo a la influencia de alguien ajeno. Navani tenía la impresión de que culpaba demasiado a Shallan de cómo había cambiado el chico. Shallan no estaba empujando a Adolín a convertirse en algo que no era. Sucedía más bien que Adolín por fin se sentía lo bastante libre para explorar una identidad que no estuviese ligada a ser el hijo de la espina negra. Se está soltando la pluma, el Adolín. Adolín había pasado a ser un alto príncipe. Debería tener la oportunidad de definir lo que significaba eso para él. Por su parte, Adolín se limitó a soltar una carcajada. Shallan, ¿de verdad estás quejándote de que alguien sea demasiado intenso? ¿Tú? Pero si a veces parece que haces que a veces tus bromas son un desafío. Ella lo miró y en lugar de sentirse provocada, pareció relajarse. Adolín siempre tenía ese efecto en la gente. Pues claro que lo son, respondió ella. Mi vida es un forcejeo constante contra el aburrimiento. Como baje la guardia, me encontrarás cosiendo o haciendo alguna otra cosa horrible. El bisón observaba la conversación con una sonrisa.
Ah, me recordáis a mi propio hijo y su esposa. Espero que ellos sean un poco menos frívolos, dijo Dalinar. Murieron en la guerra. Ay, qué incómodo, respondió el bisón en voz baja. Lo siento, dijo Dalinar. La tormenta eterna y odio nos han arrebatado mucho a todos. No en esa guerra, Espina Negra. El bisón le dirigió una mirada llena de implicaciones antes de volverse hacia Navani. El alto príncipe ha mencionado unos mapas a los que podría echar un vistazo, ¿verdad? Me ha dicho que estarían esperándome aquí, pero no los veo, como tampoco veo ninguna mesa de buen tamaño para eh, poder desenrollarlos. ¿No deberíamos traerlos? Tengo mucha curiosidad por la disposición de vuestras tropas contra los portadores del vacío. Ya no lo llamamos portadores del vacío, dijo Dalinar. Ha resultado ser un nombre inexacto. A nuestros enemigos los llamamos los cantores, y en cuanto al mapa, está aquí mismo. Miró a Shallan, que asintió e inhaló una bocanada de luz tormentosa de las esferas que llevaba en su cartera. Navani se apresuró a preparar su cuaderno, y justo Shallan y Dalinar invocaron el mapa. A ver, tengo que ver qué tan largo es el siguiente capítulo. No, voy a terminar esta grabación aquí.